La NIF 16 hace referencia a los arrendamientos. Es una norma relativamente nueva y que tiene unos cambios estructurales muy importantes, sobre todo con lo que tiene que ver con el arrendatario. Al ser una norma densa, no tanto por el número de páginas, sino sobre todo por su contenido, vamos a dividirla en 4 videos específicamente. Uno de ellos hablará propiamente de la metodología para la identificación de un arrendamiento en un contrato, el otro hablará del plazo del arrendamiento, el otro un poco más largo va a hablar del tratamiento de los arrendamientos para el arrendatario. Y finalmente vamos a tener uno que hable del tratamiento de los arrendamientos para el arrendador. Como introducción es preciso decir que la norma se empezó a consultar, es decir, hacer el proceso de construcción de la norma desde el 2009 y finalmente tuvimos la emisión definitiva en enero del 2016. La metodología para la identificación de un arrendamiento de un contrato es sumamente importante porque nosotros nos vamos a encontrar con muchos contratos que tienen de suyo la entrega de un activo. Entonces es importante saber cuándo propiamente la entrega de un activo se va a tipificar como un contrato de arrendamiento. Un contrato que contenga un activo puede ser un arrendamiento que esté bajo el alcance de esta norma que estamos trabajando, que es la NIF 16, pero a su vez puede ser una obligación de desempeño de prestación de un servicio que estaría bajo el alcance de la NIF 15. Entonces vamos a mirar de una manera un poco esquemática un contrato donde se entrega un activo, donde van a haber tres actores principales o tres elementos. Uno de ellos es la empresa que entrega el activo, está el activo propiamente dicho, que en este caso es una impresora 3D, y está la empresa que recibe el activo. Decíamos ahorita que la entrega de un activo puede ser un contrato que esté bajo el alcance de la NIF 16 o de la NIF 15. ¿Cuándo está bajo el alcance de la NIF 15? Por ejemplo, cuando esta empresa se dedica a prestar servicios con esta impresora propiamente y se la entrega a esta empresa para que imprima unos productos específicos por un tiempo específico. Pero la empresa que sigue teniendo el control del uso es la que entrega el activo y no la que lo recibe. Pero si la empresa que tiene el control del uso es la que lo recibe, es allí cuando nos encontramos con un contrato de arrendamiento. Entonces, lo clave es saber quién tiene el derecho de controlar el uso, si el proveedor o el cliente. Si la tiene el proveedor, estamos frente a un contrato que está bajo el alcance de la NIF 15, pero si la tiene el cliente, estamos en un contrato que está bajo el alcance de la NIF 16. Entonces, suponiendo que el control de uso lo tiene la empresa que recibe el activo, que recibe en este caso la impresora 3D, estamos frente a un contrato de arrendamiento que contiene tres elementos específicos. La empresa que entrega el activo, que es el arrendador, la impresora 3D, que es el activo subyacente, y la empresa que recibe el activo, que es el arrendatario. ¿Cómo saber entonces cuando una empresa tiene el derecho de controlar el uso de un activo identificado? Es cuando tiene el derecho a obtener sustancialmente todos los beneficios económicos del uso del activo identificado y el derecho a decidir el uso del activo identificado. Entonces vamos a mirar primero esta parte y en un segundo lugar miramos esta otra parte. Entonces, evaluación de si se tienen todos los beneficios económicos del uso del activo identificado. Vamos a partir de un ejemplo. Tenemos este bus. Supongamos que contratan ese bus para transportar a los trabajadores de una entidad. ¿Es un contrato que contiene o no un arrendamiento? Creo que con lo que ya hemos visto tenemos la capacidad de responder que no podemos tener una respuesta absoluta a no ser que conozcamos la esencia del contrato. ¿Sí? Pues esta depende propiamente del contrato, no tanto de la forma, sino de la esencia, es decir, quién controla el uso de este activo, que en este caso es este uso. Entonces, si el proveedor tiene el derecho sustantivo a sustituir, es necesario evaluar eso. ¿Y cómo nos damos cuenta que un proveedor tiene el derecho de sustituir un activo? ¿Y cuándo esa sustitución es realmente sustantiva? Cuando cumple estas dos condiciones. La primera, el proveedor tiene la capacidad práctica de sustituir activos alternativos a lo largo de todo el periodo de uso. Si nos explicamos acá, nos damos cuenta que, volviendo al caso del bus, hoy mandamos un bus de un tamaño, mañana mandamos un bus de otro tamaño, el proveedor pasado mañana manda otro bus. Allí
damos cuenta que el proveedor tiene el derecho a sustituir, pero es sustantivo cuando cumple ambas definiciones, es decir, sustituye, pero a su vez el cambio de ese activo por otro activo genera para el proveedor un beneficio económico. Es decir, cuando nos damos cuenta que el proveedor tiene el derecho sustantivo a sustituir, primero, cuando puede cambiar, en el caso el bus, hoy mando el bus X, mañana mando el bus Y, pero adicional a eso, ese cambio de ese bus le implica al proveedor realmente un beneficio económico. Entonces tiene que cumplir esas dos condiciones. Debemos tener dos consideraciones importantes al momento de nosotros estar evaluando el derecho a sustituir. La primera de ellas es ser conscientes que si el proveedor es muy especializado y puede hacer, digamos, el mantenimiento, las reparaciones del activo, esto de suyo no me va a decir a mí que no es un contrato de arrendamiento. Puede seguir siendo un contrato de arrendamiento sin ningún tipo de problema, aunque el proveedor haga el mantenimiento. Esto de suyo no le da al proveedor el derecho de controlar. Y adicionalmente, es importante tener en cuenta que cuando el cliente, es decir, el que recibe el activo, no tiene claro si hay un derecho de sustitución sustantivo, entonces se va a suponer que el derecho de sustitución no es sustantivo si no hay claridad. En segundo lugar, recordemos que es importante la evaluación de si se tiene el derecho a decidir el uso del activo identificado. Y un cliente tiene el derecho a decidir sobre el uso de un activo identificado a lo largo de todo el periodo de uso solo si, primero, el cliente tiene el derecho a decidir cómo y para qué propósito se usa el activo a lo largo de todo el periodo de uso. Es importante. Hoy quise mandarlo para, volviendo al caso del bus, quise mandarlo para una jurisdicción específica, mañana para otra jurisdicción, o simplemente no lo quise utilizar y no hay ningún problema. Entonces ahí uno se da cuenta realmente que el cliente tiene el derecho de decidir sobre ese activo subyacente. Adicionalmente, otra cuestión que nos puede orientar para saber si se tiene realmente el derecho a decidir sobre el uso de un activo es cuando las decisiones relevantes sobre cómo y para qué propósito se usa están predeterminadas. Por ejemplo, hicieron un activo tan especializado para una empresa específica que se lo arrendaron a ella con las condiciones específicas que solo le puede servir a ella. Entonces, si no le sirve a ella, nos estamos dando cuenta que en la práctica ese cliente tiene el derecho a decidir sobre el uso de ese activo de manera específica.